Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. En estos momentos voy a hacer una declamación que es corta, pero tiene un mensaje bien profundo y nos habla de la importancia de escuchar la voz de Dios. Una noche, al retirarme a la cama muy rendida, no hice más que recostarme y al punto quedé dormida. Soñé que estaba durmiendo y entre sueños escuchaba como una voz repitiendo: abre, por ti he venido. ¿Por qué ahora me despiertas si muy poco yo he dormido? Abre, pues ya me sangran los pies. Si le sangran los pies no es mi culpa, pues yo me siento bien sana. Abre, también me sangran las manos. No me siga molestando, pues yo muy poco resisto. Por favor, abre la puerta. También me sangra el costado. Quien quiera que sea, apártese, váyase, no me siga molestando. Oye, quien te habla no es otro que tu amigo Jesucristo. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho que me llama? Espera un minuto, aguarda, ahora salgo de la cama. Se me hizo tarde y se marchó. Hermano, amigo que me escuchas, deja entrar al buen Jesús, pues pudiera ser que jamás veas de nuevo su luz. Hermanos, bendiciones, feliz sábado, muy buenos días. Queremos aprovechar la oportunidad para enviarle una bendición muy especial a aquellos que a través de las plataformas sociales se conectan. Decía la otra vez que tuve la oportunidad de estar aquí que son más los que se conectan a través de las redes sociales y participan mirando el culto y nuestras actividades que aquellos que vienen en presencia personalmente aquí. Así que una vez más debemos nosotros tener en cuenta a aquellos que ahora mismo están mirando en vivo este culto y que han también de recibir las bendiciones que Dios envía para cada uno de nosotros. Quisiera también, antes de empezar, pues darle la bienvenida a nuestra hermanita Itamar, que viene frecuentemente por temporada a la iglesia, y está con nosotros también, y alguien que tenía yo mucho no miraba, son de aquí, viven en nuestro vecindario, pero no siempre están con nosotros, que es a la familia Carranza, que está con nosotros aquí. Dios le bendiga y nos alegramos mucho de que estén con nosotros. Queridos hermanos, vimos en esta cita bíblica que la utilizamos para iniciar en esta mañana el culto, Salmo 136, 1, ¿verdad? Que decía: alabad a Jehová. Por dos cosas dice: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pregunto, hermanos, ¿con qué frecuencia alabamos el nombre de Jehová? Es bueno que hagamos un alto y meditemos. Tratemos de pensar un segundo. Hay muchas cosas que pasan por alto y no las notamos. ¿Con qué frecuencia alabamos nosotros el nombre de Jehová? Y luego de pensar en eso, pensemos ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué método usamos nosotros el alabar el nombre de Jehová? En los tiempos de Noé, cuando se entró al arca y duraron todos esos días en el agua, cuando ellos salieron del arca, lo primero que hicieron fue alabar el nombre de Dios.
Cuando el pueblo salió de la esclavitud en Egipto y lograron atravesar aquel mar amplio, lograron cruzarlo, lograron llegar con vida, una misión imposible. ¿Qué hicieron ellos? Alabaron el nombre de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué frecuencia lo alabamos? ¿Y cómo lo alabamos? Cuando estuvieron en el desierto 40 años, casi todos los que salieron murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb, de todos esos miles y miles, pudieron entrar. Pero cuando ese pueblo que nació en el desierto y entró, algo que parecía imposible, ¿qué hicieron cuando llegaron a la tierra prometida? Alabaron el nombre de Dios. Cuando aquellas murallas fuertes cayeron, ¿qué cosa hicieron ellos? Alabaron el nombre de Dios. Hermano, la alabanza a Dios, de igual manera que el sábado, son dos elementos, dos medios que Dios estableció para que no nos olvidáramos de Él. Que si usted alaba a Dios, se está recordando de Él y aceptando quién es Él. Cuando usted acepta y obedece, el sábado está haciendo lo mismo. Se reconoce quién es Dios, único, fuerte y creador. Cuando alabamos a Dios, es la misma cosa, es reconocer quién Él es. Debemos nosotros darle a la alabanza a Dios la importancia que tiene. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a medida que pasa el tiempo, la alabanza a Dios se está olvidando. Hasta el punto que pueda ser que en muchos ya no es parte de su vida, no es parte de su agenda. Por esa razón, hermanos, debemos nosotros siempre mantener este salmo en nuestras mentes. Alabar a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es lo que continúa este mensaje de hoy. Vamos ahora a tomar esa segunda parte, la misericordia. Hermanos, en unos días ha de empezar una campaña evangelística en esta iglesia. ¿Cuál es el propósito principal de una campaña evangelística? No establecido por nosotros. ¿Cuál es el propósito divino, el propósito del cielo? No el propósito nuestro, de que haya una campaña evangelística. Rescatar. Todo lo que el hermano Edgar ha dicho. Rescatar. ¿Quiénes tienen que ser rescatados? Miren, hermanos, hay muchos que aún no conocen que hay una salvación tan grande. Hay muchos que aún no conocen que Cristo es el Salvador, que hay que aceptar a Cristo para tener vida eterna. Hay muchos que aún no conocen al Señor. Para ellos es la campaña evangelística. Ese es un grupo. En Lucas 15, en la parábola de la oveja perdida, nos habla de un grupo que pertenecían a la casa, pertenecían al redil, pero por cualquier razón que no es necesario mencionarlo, han dejado la casa, se han alejado, se distrajeron en el camino, les gustó el pasto que estaba fuera del redil, se disgustaron, ya no sienten el mismo fervor, se perdió el primer amor. Muchas razones pueden haber, pero estaban en el redil, estaban en la casa y salieron. Pero la historia nos dice
que se alejaron tanto del redil, de la casa, del arca, que llegó el momento en que ya no sabían el camino de regreso. Y por lo tanto, eso significa, cuando usted no sabe el camino de regreso, significa que usted está extraviado, que usted está perdido. Y por eso se llama la oveja perdida. Hay un gran grupo que se identifica con esto, que conocen el redil, conocen la casa, pero por cualquier razón se alejaron y hoy no están con nosotros. Según esta historia, no conocen el camino de regreso. Pero también en Lucas 15 nos habla de otro grupo. La oveja perdida conoce la casa, conoce el redil, solamente está perdida. Pero hay otro grupo que son los que han de ser alcanzados por las campañas evangelísticas, que no ha salido de la iglesia, no ha salido del redil, está perdida pero dentro de la casa. Ahora, este caso es más complicado porque la que salió y se perdió sabe dónde está la casa o sabe que existe una casa, lo que no sabe es regresar. Pero el que está perdido dentro de la casa no siente necesidad de que lo busquen porque no se siente perdido. Entonces el caso es aún más complicado y esa es la parábola de la oveja perdida, Lucas 15. Eso es lo que una campaña evangelística hace. Presenté 3 grupos, pueden haber más, que deben ser alcanzados. Y ese es el propósito, rescatar. Todos ellos necesitan ser rescatados. Y esa es la misión, el propósito de la campaña evangelística. Hoy vamos a hablar, le dije, de misericordia. Que la misericordia es lo que nos debe mover a alcanzar esos grupos ya mencionados. La misericordia. En 1 Samuel 31:6, todos la conocen, hemos dado esto muchas veces desde la historia de los niños, pero hoy vamos a tratar de enmarcarla o enfocarla con otras aplicaciones, que siempre se aprende en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice allí? Recuerden que la plataforma que vamos a presentar hoy es misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí viene. 1 Samuel 31:6 nos habla o nos dice el hecho, el momento histórico, cuando Saúl, que era el rey de Israel, en aquel día dice juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones, ¿qué dice allí que pasó con él? Murió. Murió el rey de Israel con sus 3 hijos, con su escudero y con todos sus varones. Ahora, la muerte de Saúl y sus 3 hijos produjo una conmoción muy grande en el reino, en el palacio. ¿Por qué razón? Porque si el rey fue muerto con sus hijos, entonces ahora, hermanos, lo que quedaron de Saúl en el templo, en el reino, en el palacio, entonces ahora podían temer por sus vidas. Y ese es el caso que tenemos ahora en pantalla. Tenemos allí a una mujer con un niño corriendo rápidamente bajo una conmoción. Ese niño que ella tiene en brazos, que queremos ilustrar a través de la imagen que era él, ese niño tenía 5 años cuando fue tomado por esta mujer que era su criada, su nodriza. Lo sacaba del palacio a prisa, porque el rey, que era su abuelo, y su papá, que era uno de los 3 hijos, había muerto. Y entonces ahora ella, sabiendo que él es el único heredero, el único que queda
de la dinastía del rey, pues ahora hay el temor de que el niño pueda recibir represalia y también el niño sea amenazado. Y por esa razón ella toma al niño. Ella no era su mamá ni su abuela, ella era su nodriza, criada, y sale corriendo con el niño. ¿Cuántos años tenía el niño? 5 años. Pero ¿qué sucede? En el transcurso y la conmoción de salir con el niño, se le cae el niño de las manos, y entonces una carreta pesada, que yo no sé si se puede ver, una carreta pesada, las gomas pasan por los piececitos de este niño que tenía 5 años. Y entonces el niño queda inválido, la Biblia dice tuñido. El niño es afectado, 5 años. Así que ella logra llevárselo fuera del palacio, y así el niño se cría y pasan los años. Ahora, ¿qué quiero presentar en esta mañana? Ese niño era heredero de todo lo que dejó su abuelo, que era el rey. Pero por temor, él sale. ¿Recuerdan la historia que dije de la oveja perdida o de la moneda perdida? Él sale, pero por temor no regresa. Pero al irse, tiene que vivir en casa de alguien particular. Como tiene que arrastrarse, usar bastones porque no puede caminar, imagínense la vida que este joven ya estaba llevando. Quizás al ser tullido, quizás recibió mucho bullying, mucha burla. Quizás, porque en aquel entonces había bullying. ¿Ustedes recuerdan algún caso del bullying en la palabra de Dios? ¿Recuerdan unos jóvenes que le dijo a un profeta, calvo, calvo, calvo? Eso es bullying. Así que este joven de nombre Mefiboset estuvo ahora refugiado, apartado, pasando miseria. Si trabajaba para poder comer, porque él vivía en casa de alguien, cómo trabajaba, quizá mendigaba, quizá pedía limosna, quizá molestaba donde estaba, pasando necesidades. Con el tiempo llegó a tener un hijo. Así que ya no era solamente él, sino que tenía también un hijo. Y yo que quiero que nosotros nos enfoquemos esta mañana en todas las necesidades que este joven pasó alejado del palacio al salir corriendo debido a que temía por su vida. Muchos de nosotros podemos identificarnos con este joven bíblico llamado Mefiboset. Por cualquier razón que sea, que no queremos concentrarnos en ella, hemos dejado la casa, hemos salido, pero al salir, sea que conozcamos el camino de regreso, o sea que no lo conozcamos, estamos fuera, y al estar fuera, se pasan muchas miserias, necesidades, dolores. ¿Ustedes recuerdan lo que había fuera del arca? Cuando se cerró la puerta. Lo que había era destrucción, dolor, grito. Este joven estaba pasando un gran momento, un terrible momento en su vida. ¿Cómo iba esto a terminar? Arrastrándose. Quizás respirando o aspirando polvo del suelo. Cómo comía, cómo se bañaba, cómo dormía, cómo podía alimentar a su hijo. Sabiendo él en su mente que él era heredero de una gran posesión. Humanamente, él estaba olvidado,
como a veces hay muchos que por cualquier razón han dejado el redil y hoy están olvidados. Yo me pregunto si quizá habrán algún espectador a través de Facebook y YouTube que quizás se identifican con lo que estamos presentando en esta mañana, que han dejado el redil y hoy en día están pasando grandes amarguras, grandes momentos físicos, mental y espiritual. Saben, quizá ningún humano se acordaba de él, quizá nadie estaba pendiente de lo que él estaba sufriendo, pasando. Miren qué dice este versículo. Miren qué dice este versículo. Dice allí, Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Si yo le preguntara a cualquier madre presente en este momento, o quizá alguna madre que esté presenciando esta presentación en su casa, si yo le preguntara eso, ¿podrá usted olvidarse de lo que dio a luz? Estoy seguro que la respuesta quizás 100% es no, no me voy a olvidar. No puede la mujer olvidarse. Es una pregunta quizás un poquito fuera de lugar porque ninguna madre ha de olvidarse de lo que dio a luz. Pero dice allí que aunque es casi imposible que una madre se olvide de su hijo, dice allí, pero si ella se olvidara, ¿qué dice allí? Yo no me olvidaré. Y no me olvidaré, sino que añade un adjetivo. Yo nunca. ¿Qué promesa? ¿Es grande el amor de una madre? Da su vida. Mire, yo presencié, personalmente, me vino ahora a la mente, muchos años atrás cuando era joven jugábamos pelota en las calles donde nací. Y estábamos jugando pelota y yo sé que les va a parecer imposible, pero yo lo presencié. Uno de los muchachos, jovencito, éramos niños, cayó bajo un carro. Cayó bajo un carro. No completamente, su dorso y cabeza estaba afuera, pero sus extremidades estaban adentro. Y yo presencié a la madre poner su mano en el carro y levantarlo un poquitito para que el hijo salga. No hay cosa más grande que el sentir el amor de una madre hacia una criatura. Y aunque aparentemente pueda ser algo imposible, Dios dice que si ella se olvida de lo que dio su vientre, dice yo nunca. Y este joven Mefiboset estaba pasando muchos trabajos. Estaba pasando muchas vicisitudes. Aparentemente estaba olvidado. Pero Dios no se olvidó de él. ¿Saben? Cuando nosotros estudiamos esta historia de David y Mefiboset, casi siempre se le otorgan todos los méritos a David. David recordó, David mandó a llamar, David vindicó. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué David no lo hizo antes? ¿Por qué no lo había hecho en todo el tiempo? Es más, David ni sabía que él existía. Dios no se olvida de nosotros. Y quien puso en la mente de David el hecho de rescatar y aliviar la misericordia y la vida turbulenta de este joven llamado Mefiboset fue Dios. Fue Dios que puso en el corazón de David, que ni siquiera lo conocía, que no tenía razón de la existencia de él, preguntar. Dios hace posible que en el corazón de David surja la idea
para poder rescatar, para poder vindicar a este joven que de la edad de 5 años había salido del palacio, de su casa, del redil. Y empieza el rescate. Quien rescató o quien inició el plan de rescate fue Dios. Ahora, Dios utiliza a David. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, David ni siquiera conocía la existencia de algunos de los herederos de Saúl y sus hijos. Es importante porque ya le dije que podemos nosotros identificarnos con este joven llamado Mefiboset. Nos hemos ido, cualquiera sea la razón, pero estamos fuera pasando mucho trabajo. Y por misericordia Dios se acuerda de él. Ahora, ¿por qué David? Quisiera que ahora nos identificáramos con David. El rey David tenía un corazón lleno de amor. Lo mostró en su manera de reinar, lo mostró cuando era joven en pastorear las ovejas, lo mostró como hijo en su casa. David tenía un corazón lleno de amor. Y Dios utilizó el amor que existía en este corazón para hacer el llamado. Ustedes recuerdan que dice la palabra en Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Bueno, el amor es ese elemento que en muchos casos es necesario para poder escuchar. A veces pasan muchos años para que alguien sea rescatado, alguien sea buscado, alguien sea traído, pero quizás esos años, ese tiempo ha pasado porque ese elemento, el amor, quizás no existe. Y ese es el elemento, ese es el canal que Dios usa para actuar. David tenía un corazón lleno de amor, primero. Y el Espíritu Santo toca un corazón sensible, porque si no tuviera un corazón sensible, recuerden algo, Siba podía ser tocado también, pero el corazón de Siba no era el mismo corazón de David, y vamos a ver por qué. Entonces, David tenía recursos. ¿A qué me refiero con recursos? David tenía como rey la posibilidad de hacer que la acción o el rescate se hiciera una realidad. David tenía recursos, era rey, tenía poder. A veces, hermanos, a veces Dios nos da a nosotros recursos. Director de diácono, primer anciano, directora de obras misioneras, diaconisas. Dios pone en ti recursos. Y si tú usas esos recursos como lo usó David, tú puedes hacer que una obra de rescate se haga una realidad. Y todos tenemos recursos. A uno se le dio 5, a uno se le dio 2 y a uno se le dio 1. Quizás tú no tengas 5, pero es posible que tengas 1. Los recursos son dados para ser usados en el rescate, en la obra de Dios. Para Dios no hay otra cosa. No existe más nada para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el objetivo de Dios. Rescatar a todos aquellos que aún necesitan ser rescatados. Así que David tenía un corazón lleno de amor. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que quizás tú puedas tener recursos, pero si no tienes amor en tu corazón, es posible que entonces el toque del Espíritu Santo no llegue a ti. Y David, con un corazón tierno, un corazón grande, David fue tocado por el Espíritu Santo y Dios, el cielo, puso en su mente esa. Dice 2 de Samuel 9,
empezando, dice, el rey David averiguó, preguntó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan, que era su amigo. Una vez más, ¿qué se refleja en esto? Amor. Amor. Él ni se daba cuenta toda la miseria que estaba pasando Mefiboset, ni siquiera lo conocía. Él no sabía toda la pernuria, todo el polvo, quizá el bullying que ese joven estaba teniendo, las vicisitudes con su hijo, molestando en una casa ajena. Y lo único que necesitaba era ser rescatado, y todo eso iba a desaparecer. Entonces David, tocado por el Señor, averigua. Y entonces dice, y como la familia de Saúl, sigo leyendo, había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo, y cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, así titulé el tema, que no lo puse, ¿tú eres Siba? Hermano, tú y yo también podemos serlo. Hubo un rescate, hubo una acción que se hizo. Mefiboset fue rescatado, fue vindicado. Pero ¿quién hizo la parte física? David mandó, él tenía los recursos, tenía el poder. Él fue tocado, el Señor le reveló y él mandó a buscar. Pero ¿quién hizo la labor? ¿Quién hizo la tarea? Entonces, también, fíjese, no podemos identificar con Mefiboset. Hemos salido, estamos fuera, estamos pasando lo que no debiéramos pasar, porque él no debía pasar eso. ¿Cuál era el temor que él tenía de regresar? Él sabía el camino, él sabía la herencia que tenía. ¿Cuál era la razón por la cual él no regresaba? Temor a su vida. Y déjeme decirle, él tenía 5 años. ¿Qué entendía ese niño a esa edad? Él tenía 5 años. Le fue transmitida. Ese temor le fue transmitido. Por eso fíjense, más adelante, cuando él llega, Mefiboset llega ante la presencia del rey, ¿saben lo que le dice el rey? No temas. No temas. Porque en él había temor. Entonces podemos nosotros identificarnos con Mefiboset. ¿En qué sentido? Tenemos una herencia. Pertenecemos a un lugar donde no hay miseria, donde no vas a pasar lo que él estaba pasando. Pero sabiendo él a dónde pertenecía y lo que él tenía, seguía alejado. Podemos nosotros identificarnos con Mefiboset. ¿Cuántos sabrán que pertenecen a la casa, pertenecen al redil, pero que ahora mismo no están aquí, por cualquiera que sea la circunstancia? Y él fue y se buscó y vino. Eso es lo que tú y yo debemos hacer también. Era tan simple como ir donde él estaba y traerlo a la casa. Y todas las vicisitudes se acabaron. Tú y yo podemos identificarnos con David. Debemos tener un corazón tierno y sensible que pueda el Espíritu Santo tocarlo. David tenía poder, tenía recursos, pero si no hubiera tenido ese corazón, personalmente yo dudo que hubiera sido receptáculo para el Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos recursos, si Dios ha puesto en nuestros hombros recursos, debemos utilizarlo. Fíjense, el rey David, él no fue a buscarlo. Él no hizo la parte física. Él encomendó, delegó. Tenemos que aprender a utilizar nuestros recursos. No podemos abrir un hoyo en la tierra
y esconderlo, aun sea uno que nos den. Esa parábola revela que nadie está exento de recursos. ¿Ustedes saben por qué yo estoy en esta iglesia? En esta, Lisburg. Porque alguien en otra iglesia que fui, y que de seguro me iba a quedar ahí, alguien me dio, todavía lo tengo, un papelito a la entrada de la iglesia y me dijo, hay una iglesia más cerca donde usted vive, mírela aquí. Por ese papelito estoy yo aquí hoy. ¿Qué le quiero decir? Mande un postcard, mande una tarjeta a alguien que no viene. Déjele una llamada telefónica. Esos son recursos. Alguien que no venga, llámelo y dígalo, hermano, hermana, te extrañamos, te recordamos, tu asiento aún está vacío, gracias por todo lo que hiciste en la iglesia. No le digas más nada. Porque es Dios el que usa eso. Usted siembra y luego Dios es el que hace la obra. Pero nadie sabe cómo eso puede actuar en el corazón de alguien. Nos podemos identificar con David. ¿En qué sentido? Tenemos recursos. Y todos tenemos recursos. Pero es posible que no haga falta un corazón tierno y sensible para que el Espíritu Santo obre. Porque vuelvo y le repito, Jesús siempre está a la puerta y llama. A veces los milagros duran muchos años. Ustedes recuerdan en Daniel 8:14. Bueno, quizás no recuerdan. Daniel sabe que las 70 semanas se iban a terminar. Y ya él sabía, porque él estudiaba, que las 70 semanas estaban a punto. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, cuando estaban de esclavo. Y él estaba en su mente cuándo se acaba. Y él estudia. Pero entonces él ora. Él ora a Dios que le revele. Y entonces pasan días y pasan días y pasan días. ¿Y qué le pasó a Daniel? Esperando, desesperado. Se enferma. Pero cuando viene el ángel a Daniel y le dice, esta partecita a mí me encanta. Y estoy haciendo relato para ver si hace la misma impresión en ustedes. Le dijo el ángel, desde el momento que tú empezaste a orar, ¿alguien recuerda? Fue enviada la orden, se envió el ángel para contestarle. El ángel duró unos días en llegar porque él estaba ocupado en otros actos administrativos, pero fue enviado. Hermano, a veces nuestras oraciones, nuestras peticiones son oídas inmediatamente. ¿Qué sucede, hermano? Muchas veces no escuchamos. El elemento que Dios ha de utilizar para alcanzarte todavía no está escuchando el llamado, pero Él siempre está en la puerta. Siempre le está tocando. Lo que hace falta es escuchar su voz. Pero a veces no escuchamos su voz porque el corazón nuestro no está quizás preparado. Porque quizás no es sensible. Y para escuchar la voz, el corazón tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y a veces por eso toma tanto tiempo la resolución de nuestros problemas o que los milagros pasen en nuestras vidas. Siba, aunque no le convenía, pero él, por eso digo que también nos podemos identificar con Siba. Porque aunque él no le convenía, él fue, él obedeció el mandato, él hizo la acción y él fue. Porque él era el único que sabía. Y él fue y buscó a Mefibosé y lo trajo a la corte. Me parece que ahí cuando Siba y el rey David hablan y él lo manda a buscar a Mefibosé, ese joven.
y le preguntó en esa conversación si había quedado alguno de la casa, y ahí está. Ustedes pueden ver el artefacto que usa para caminar. Ahí está él, ante el rey. No puede estar parado porque sus pies están afectados y no puede entrar. Y en el versículo 8 del mismo 2 Samuel 9, cuando él está ahí frente al rey, él le dice: ¿y quién es este siervo suyo? Versículo 8. Para que su majestad se fije en él. Mire cómo él se autoevaluaba. Dice él: si no valgo más que un perro muerto. ¿Cuántos Mefibosé habrán allá afuera que se sienten como un perro muerto, sin valor, sin identidad, sin esperanza, sin futuro? Jamás pensó él que este momento iba a llegar. Y si hubiera sido por los seres humanos, jamás hubiera llegado. Llegó por la misericordia de Dios. Y llegó porque alguien tenía un corazón lleno de amor. La misericordia de Dios siempre está presente. Siempre está presente, así como está al aire. Lo que hace falta, hermano, es un corazón tierno y sensible a la voz. Hermano, si nos dejáramos, si pudiéramos escuchar el silbido apacible del Espíritu Santo y nos dejáramos llevar, hermano, no tomáramos decisiones, todo y solamente hiciéramos lo que escucháramos. El Espíritu Santo puede hablarnos constantemente, derecha, izquierda. Cualquier decisión, todo lo que hagamos, el Espíritu Santo nos lo puede decir a nuestra mente. Si escucháramos el silbido apacible. Entonces David llama a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo todo, versículo 9, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia. Fíjense que eran 3 hijos, la herencia de los 3 hijos más el abuelo que era el rey. ¿Por cuántos años tuvo Siba tomando ventaja de toda esta descendencia? Te ordeno que cultive para él la tierra y guardes la cosecha. Fíjense, este versículo 9 indica que ahora Siba va a trabajar, va a actuar en bien del que fue rescatado. Eso mismo pasa con nosotros, hermanos. Debemos nosotros actuar, trabajar, servir. Siba ahora le iba a servir al que fue redimido, al que fue vindicado. A veces también ese es el problema. Que creemos que nuestra misión es solo traer, y lo traemos y ya. Y después que está aquí. Eso pasa con los que se bautizan, con los que vienen a la iglesia. Hermano, la labor no termina con traerlo y que se entreguen al Señor. La misión continúa. ¿Cómo se llama eso? En inglés hay un programa que se llama The Big Brother. ¿Eso existe en español? Cuando alguien llega a la iglesia y se entrega al Señor, el Big Brother lo que hace es darle seguimiento, llamarlo, traerlo, hablarle, saludarlo, quizá enseñarle, estar pendiente a él, hasta que crezca y pueda caminar por sí solo. Hermano mayor, bueno, hermano Mesa lo recuerda, se practicaba muchos años atrás. Pero parece que el hermano Mesa y un servidor somos los únicos viejitos. Qué mirada. Hermanos, son las 12. Quisiera terminar y he sentado a la mesa. He vindicado y todo lo que él había perdido por tanto tiempo, ahora lo tiene. El privilegio de sentarse a la mesa del rey y comer todos los días allí, con su bastón en mano.
Yo quisiera terminar, aquí está, quisiera terminar con esta cita. Creo que es aquí, precisamente es aquí. Creía que era en Hechos, pero no es en Romano, juraba que era en Hechos. Anyway, hermano, ya hemos oído todo lo que hemos dicho. El desafío, la campaña, tú y yo podemos ser Mefibosé, podemos ser David, podemos ser Siba. De alguna manera podemos identificarnos con estos tres personajes mencionados. Con Dios no podemos porque solamente Él tiene misericordia. Pero esta pregunta, hermano, fíjense que tiene un question mark al principio. Esta pregunta debiera quedarse en nuestras mentes. La hemos oído tantas veces que ya quizás ya no tiene ni sentido. Y eso pasa cuando algo se repite. ¿Saben que dicen que una mentira repetida muchas veces dice que se convierte en verdad? Hemos oído tanto esto que quizás ya no le damos el sentido que tiene. Pero miren que algo más profundo. Hablamos de que hay que rescatar o redimir a los que no saben que están perdidos, a los que están perdidos y a los que aún no conocen el Evangelio. Saben, frente a mi casa hay una familia puertorriqueña, son muchos. Deben ser como 3 familias que viven juntos. Y hermano, nunca se ha salido de mi mente cómo yo puedo llegar a esa familia, cómo le puedo dar clase, cómo lo puedo traer a la iglesia. Ya años, creo que ya van como 5 años. Y he tocado la puerta, le he dejado libros, le he invitado a estudiar, pero no se ha podido dar todavía. Hermano, porque esto debe estar en nuestras mentes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué es lo primero que debe pasar aquí? Creer. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Creen ustedes que hay muchos que no han oído? ¿Recuerdan que Jesús dijo, me parece que Juan 17, Jesús dijo, dice también oro por aquellos que aún no han llegado. También Él dijo, tengo otras ovejas en otro redil a las cuales me conviene. No han oído, hermanos. Y tú y yo debemos tener eso pendiente, que hay muchos que no han oído. Para eso está la campaña evangelística que viene. Yo puse en mi mente hoy, cuando salí de la casa y los vi, yo voy a hacer otra vez, cuando venga la campaña, yo voy a ir a visitarlo otra vez. A ver si vienen, ¿verdad? Y tenemos más boricua aquí en la iglesia. Sí, sí. A ver, ¿qué más dice allí? ¿Y cómo oirán? Esto es importante, ¿verdad, hermana Jenny? ¿Cómo van a oír si no hay? Para que todo aquel que cree no se pierda, pero hay que enseñarle en quién deben creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo nos hace sentir este versículo? A mí personalmente me hace sentir incómodo, porque yo sé que a cabalidad no estoy haciendo eso. Hermano, todo el que se acerque a ti o llegue a tu casa, usted tiene el compromiso. Todo el que llega a mi casa, crea o no crea, todo el que entra, familia, vendedores, cualquiera que entre a mi casa, no va a salir de la casa sin que yo le hable o le dé un estudio. Y hay muchas familias que vienen y no creen en esto, creen en otra cosa, pero como están en mi casa
y yo soy allí el que es, yo lo siento en la sala y le doy un estudio bíblico. Ya yo cumplí mi parte. Usted tiene ese deber. Porque si esa persona muere y usted no le presentó cuando pudo el mensaje, ¿qué dice la palabra de Dios que va a pasar con la sangre de él? Si usted trabaja con alguien, Manuel, cualquiera que trabaje, y usted tiene la oportunidad, tómela. Usted tiene la responsabilidad de que esa persona que no conoce, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, hay que enviarlos. Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian, ¿cómo le llaman allí? La paz. El evangelio eterno es paz. Mefibosé no tenía paz. Y Siba tenía paz, pero se le quitó. Pero Mefibosé no tenía paz. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, aquí le llaman. Eso es evangelio. Ese es el sinónimo de evangelio. Las buenas nuevas. Hermano, ¿has sentido el llamado en tu corazón? ¿Sientes el compromiso? Hemos aprendido lo que pasó con David. Tenía recursos y un corazón sensible. ¿Nos falta un corazón sensible? Cuando no sentimos dolor por lo que el otro pasa, cuando no sentimos ninguna pena por lo que el otro pasa, entonces tenemos que cuestionar nuestro corazón. Creo que hay un himno, hermano, tan triste y tan lejos, que es el 2:19. Hermano, recordemos este himno. El que está lejos de Jesús se siente triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús. Misericordia es lo que hace que eso cambie. Así que a la hermanita hija del pastor, vamos a pedirle que venga a cantar esto y después de eso voy a tener una oración. Hermano, Dios le bendiga, gracias por su atención y esperamos en Cristo que esta flecha haya llegado al corazón.